Política. Y ya está Fernando Ávila aquí con nosotros. Fer, ¿cómo te va? Jaime, muy buenos días. Es el bloque de los Fers. Muy buenos días, igualmente buenos días, amigos del auditorio. Oye, a ver, ayer nos echamos un clavado con José Luis Camacho, con todo lo que está ocurriendo en el tema del Estado de México. También nos vas a platicar del Estado de México. Es una semana muy interesante lo que va a pasar justamente, porque recordemos, como se mencionaba ayer, el próximo lunes de este que viene en 8, el 23, es la fecha límite, de acuerdo a lo que es el calendario electoral, para que los partidos políticos manifiesten ante el Instituto Electoral del Estado de México su decisión o determinación, si es el caso, de ir en coalición. ¿Esto qué significa? Recordamos que en diciembre se venció el plazo para presentar alianzas, como un solo bloque que estuviera contendiendo la elección del Estado. Sin embargo, en el caso de esta posibilidad de presentar coaliciones, implica que cada partido puede presentar, compite con su propio logotipo, con su propio distintivo, pero presentan a un candidato común. Eso sería una coalición. Y este ejercicio, esta posibilidad para la elección del Estado de México concluye precisamente el próximo 23. De tal manera que esta semana será clave justamente para, primero, que los partidos que están en esta discusión, en esta posibilidad de llevar a cabo esta coalición, presentarse con un único candidato a la elección, bueno, definan si lo van a hacer o no. De hecho, se establece que en los próximos 3-4 días seguramente el PRD llevará a cabo algunos ejercicios de sondeo para ver quién de sus propios militantes o inclusive el potencial candidato externo podría encabezar eventualmente esta figura de la coalición. El caso del PAN igualmente están en estas discusiones y bueno, esto le da un toque o un sabor muy especial a una de las elecciones más importantes de este año. Recordemos que el Estado de México es la entidad que tiene el padrón electoral más grande del país y que se vuelve un referente obligado previo a la propia elección del 2018. En consecuencia, sí será una semana muy intensa y sin duda alguna también a partir de lo que suceda en esta decisión de los partidos políticos de ir en una coalición o no, dependerá en buena medida la selección de algunos de los otros candidatos, particularmente del PRI, partido que está en este momento dentro del gobierno en el Estado de México, y que bueno, insisto, a partir de cómo se resuelva esta posibilidad, estarán o no en condiciones de presentar a un candidato por parte del PRI. Recordemos también, el propio 23 de enero inicia formalmente ya lo que serán las precampañas, de manera tal que se abre ya todo este escenario justamente para que seguramente antes de que finalice el mes sepamos los nombres de quienes contenderán a la elección del Estado. ¿No ves descarrilamientos? ¿No ves conflicto? Porque lo que estamos viendo en Coahuila, por ejemplo, lo que hoy señala en el Universal, el senador con licencia Luis Fernando Salazar acusó al presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, de amañar el proceso de selección del candidato a gobernador en Coahuila. El aspirante a la candidatura del PAN para la gubernatura de este estado afirmó que el método de selección del abanderado es una farsa y apunta también en conferencia de prensa a Ricardo Anaya y al secretario general del Blanquiazul, Damián Cepeda, de querer imponer a Guillermo Anaya como candidato panista. Ahí se empieza a complicar, por supuesto, se les está complicando. Y seguramente se complicará también de alguna suerte los procesos, en el caso particular de Estado de México, porque el Comité Ejecutivo Nacional del PAN es quien tiene, en el caso particular del Estado de México, la capacidad de determinar los mecanismos de decisión del candidato, cómo se va a elegir, pues. Y sin duda alguna, dentro de los escenarios de quienes son los potenciales hoy aspirantes, llamémosle a la candidatura, el hecho de que eventualmente, por ejemplo, el partido decidiera así ir en una coalición con el PRD y con algunas otras fuerzas, e inclusive ceder la posición misma para un candidato, si ese fuera el arreglo, por ejemplo, a un candidato más afín al PRD en función de lograr esta coalición, sin duda alguna habrá también ahí algún tipo de complicación, por lo menos en lo que son los factores internos que están peleando por esa candidatura. En el caso de Coahuila, pues, parecía que el PAN la tenía ya muy resuelta, sin embargo, en efecto, los mismos aspirantes están ya en una circunstancia de no permitir simplemente que sean las usuales designaciones que desde el centro, como regularmente se estilaba, pero sobre todo también por el tema se complica mucho más cuando los partidos, dependiendo en este caso, el PAN por supuesto, en el caso del Estado de México, igualmente la eventual condición de una coalición, cuando sienten que tienen más condiciones para el triunfo. Por supuesto, si tus posibilidades y tus análisis no te dan tanto esa condición, pues igual el tema se resuelve más sencillo porque no hay tantos interesados. En este caso particular, la realidad es que el PAN sí tiene una condición muy interesante en el caso de Coahuila, es decir, sí estaría en
condiciones muy claras de poder arribar al gobierno. Las 3 entidades en donde va a haber elecciones para renovar gobernador este año, Coahuila, Nayarit y Estado de México, en ninguna de las 3 ha perdido nunca el PRI. Y en las 3, de alguna suerte, se pero lo mismo decían en la pasada. En Quintana Roo tampoco. No, desde luego. Y ese es parte de esta transición. En Tamaulipas, desde luego. Pero lo que me refiero es que en el caso de las del año pasado, de todo el cúmulo de elecciones, en varias ya se había dado esta transición. Había algunos estados que nunca la habían experimentado. En este caso particular, en las 3 entidades en donde va a haber relevo de gobernador, nunca ha habido esta transición. Siempre ha estado el mismo partido político. Y esto, además de la presión natural que conlleva este esquema de provocar o ir llevando un mecanismo que permita justamente esta eventual transición, lo cierto también es que hoy las condiciones para que esta se dé son mucho más claras que en otras ocasiones, justamente como se dio el año pasado, a pesar de que inclusive algunas de las encuestas, que ya sabemos que también hay que tomarse con mucha reserva lo que nos están señalando, plantean que en los 3 casos el PRI, por ejemplo, va aventajando a los demás partidos. ¿Y cómo ves entonces ya en esta recta final, en esta semana? Esta semana tendrá que haber, prácticamente estos últimos 15 días de enero, tendrá que haber ya candidato para gobernador de todos los partidos políticos, es prácticamente un hecho, insisto. Las precampañas se inician el próximo 23, de manera tal que esta semana es crítica. Campaña corta, ¿no? ¿60 días? 60 días para gobernador. En el caso del Estado de México, la campaña durará 60 días, empezará el 3 de abril y terminará el 30 de mayo. Uy, bien poquito. La elección es el 4 de junio, de manera tal que sí es una campaña muy corta, prácticamente en los próximos 4 meses habrá un nuevo gobernador. Oye, y en todo la inercia de los debates y todo esto, ¿eso ya después se amarra? En el momento en el que se inicia la campaña como tal, sí, una vez que están definidos los candidatos. Recordemos que una cosa es que la precampaña arranque el 23, tienen igualmente 40 días para definir al candidato. Pero son los tiempos que tienen los partidos políticos para poder determinar, amarrar de alguna manera el esquema del candidato, hacer un proceso inclusive de conocimiento del abanderado, y una vez que el instituto aprueba las candidaturas, arranca formalmente la campaña el 3 de abril. Y a partir de ese momento, ya esos 60 días deben de incluir los debates programados por el propio instituto y el seguimiento de las reglas, no solamente tanto la medición de los tiempos y toda la presentación pública que pueden hacer los candidatos, sino inclusive las presentaciones o entrevistas que ya también, recordemos, están reguladas. Híjole, pues se va a poner bien intenso. Se pone muy interesante, la verdad es que es un año muy, muy atractivo desde el punto de vista electoral, sobre todo, insisto, por lo que implica el número de padrón electoral que tiene el Estado de México y siempre el considerársele como un gran laboratorio para la elección presidencial. Pues sí, pero bueno, luego nunca. No necesariamente, es que ahí por se ejemplo, confunde. En el 2000 ganó el PRI. Ganó el PRI el Estado de México y ganó bueno, en el 99 ganó el PRI el Estado de México, Fox, y ganó Fox el PAN gana la presidencia, lo mismo sucedió en 2005 en el PRI con Enrique Peña Nieto en el Estado de México y 2006 con Felipe Calderón. Exactamente, muchas gracias, Fernando. Un gusto, Jaime, excelente domingo. Muy buenos días, vamos a una pausa.